dar claridad a las actividades que se deben presentar para este fin de semana. Entonces, lo primero es considerar que en el anexo 4 vamos a encontrar los 4 ejercicios que vamos a desarrollar previa selección del tema en el foro, como lo hicimos en la actividad de la unidad 1. Entonces, es importante verificar que no se repita el tema, que enviemos los aportes con plazo máximo de día jueves para alcanzar a recibir la realimentación. Este primer ejercicio que tenemos nos habla de las proposiciones y tablas de verdad. Entonces tenemos allí, de acuerdo al enunciado que ustedes seleccionen, vamos a encontrar 3 proposiciones simples, las cuales deben organizarse de acuerdo a la expresión matemática allí considerada, siempre considerando el conector que acompaña la expresión. Recordemos que si estamos hablando de este que es el condicional, entonces si P, entonces lo que viene entre paréntesis, para que lo tengamos muy presente, de acuerdo a lo que ustedes hayan estudiado o estén estudiando el contenido del curso. Entonces, para que tengan muy presente el uso de los conectores. Cuando yo ya he organizado ese pequeño argumento de acuerdo a la proposición seleccionada, nos pide que construyamos una tabla de verdad de forma manual. Entonces, para que lo tengan presente, esa la pueden hacer en Excel, en Word, es mucho más fácil manejarla en Excel y luego cortan y pegan a documento Word. Importante tener presente, si esta es mi expresión matemática, ya aquí tengo 2 variables, quiere decir que tengo mi tabla de verdad de 4 filas. Recordemos que para determinar el número de filas utilizamos la fórmula 2 a la 2. En este caso porque tenemos solamente P y Q, entonces tenemos una tabla de verdad de 4 filas. Pero en su estructura debe llevar una columna P, una columna Q, debe llevar una columna con el valor de P, entonces Q, otra columna con todo lo que es el antecedente P, entonces Q y P, y una última columna que abarca toda la expresión matemática. Esa es una tabla elaborada de forma manual. La que nos brinda el simulador, entonces conseguimos la información en el anexo 6, está la explicación, está en el link, para que lo tengan muy presente. El link es lógicaunad.edu, pero pues allá en el anexo 6 está esa información. Aquí lo que tengo que hacer es digitar la expresión matemática. Entonces, por ejemplo, que haya seleccionado P, entonces Q, por ejemplo, digo, entonces P, por ejemplo. Si esta fuera mi expresión, entonces yo le digo generar la tabla de verdad y es lo que hace es arrojarme una pequeña tabla de verdad. Pero esta es lo que me arroja el simulador. Nosotros debemos realizar una tabla de verdad de forma manual. Quiere decir que adicional debe incluir una columna que lleva a P, entonces Q, y luego sigue esta columna final, que es el total de la expresión. Eso considerando que fuera cortica la expresión. Entonces, para que lo tengan muy presente. De esta solamente copiar el pantallazo y llevarlo a su documento Word donde están haciendo el trabajo. Si seguimos revisando, entonces nos pide que ya una vez hayamos elaborado la tabla de verdad, digitado en el simulador, comprobado la validez de ese argumento, elaboremos un pequeño video explicando de máximo 5 minutos, o sea, no es mínimo ni máximo, el tope son 5 minutos, donde vamos a hacer una pequeña presentación básica en inglés, el nombre, la edad, ciudad donde vive, el programa que estudia. Por ejemplo, my name is Elizabeth, I am 30 years old, I love Bogotá, I live in Bogotá, I study system engineering. Eso es lo que debe decir, más o menos. Tan solo eso es lo que se pide. Lo otro ya es la explicación de cómo desarrollaron el ejercicio, pero esta sí va en español. Entonces, para que lo tengan muy presente, recuerden que el video debe ser de acceso libre, no debe tener restricciones, porque al momento de la evaluación es donde va a tener dificultades. Por eso, a algunos de los estudiantes aún no se les ha no han enviado
el video con libre acceso y no se ha podido evaluar en su totalidad la actividad, ya queda con esa calificación por ahora, a no ser que lo envíen por el correo interno, esos videos que quedaron pendientes. Bueno, tenemos el ejercicio 2, que es la aplicación de las reglas de inferencia, y esta es su respectiva bibliografía, y que nos pide. Nos dan una parte del argumento, cómo está estructurado, nos pide que determinemos un lenguaje simbólico para esta expresión, qué regla de inferencia se está aplicando en la estructura de ese argumento y cuál es la conclusión que obtendríamos con este ejercicio. Entonces siempre debemos mirar las proposiciones, cómo están, cuáles son las proposiciones simples que están incluidas, cuál es el conector, qué tipo de conector estamos manejando y qué posible regla de inferencia. Entonces, otra curiosidad, en el anexo 5, en la parte final, hay un resumen de las reglas de inferencia. Entonces, para que las tengamos muy presentes. Estas reglas de inferencia se adjuntan a esta parte porque la idea es tratar de unificar criterios. Entonces, allí vamos a encontrar unas que son como las más de uso dentro de los ejercicios que están planteados. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en el anexo 5, parte final, están esas reglas de inferencia, con las cuales nos vamos a apoyar. Bueno, este ejercicio que nos pide, además de esta información. Entonces, nada, solamente el argumento, el nombre de la regla y cuál sería la conclusión, de acuerdo a la regla identificada. La conclusión es, por ejemplo, si estoy utilizando modus poniendo ponens, ¿qué me dice modus poniendo ponens? P, entonces Q, tengo a P en otra proposición, o tengo a Q como conclusión. Entonces, si tengo el enunciado, no sé, Susana estudia administración. Si Susana estudia administración, entonces Susana tiene trabajo, punto seguido. Si Susana estudia administración, sería el enunciado que nos da. Si yo ya puedo identificar cuáles son las variables que está estructurando esta expresión, por ejemplo, P, entonces Q y P, puedo, tomando mis reglas ¿de qué? De inferencia, ir y visualizar la estructura. Tengo P, entonces Q, y tengo P, puedo obtener a Q. Es decir, que vamos a aplicar modus poniendo ponens. Entonces, ya con esta información, yo ya puedo decir que aquí la regla de inferencia aplicada es modus poniendo ponens y que la conclusión que voy a obtener es Q. Es el valor que corresponde a Q. Eso depende del tipo de regla de inferencia que estemos visualizando. Ese es el ejercicio 2. Hay un ejercicio 3 que es la demostración de un argumento usando las reglas de inferencia. Entonces allí tenemos esta expresión matemática. Se identifican premisa 1, 2, 3 y 4. Premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Entonces, bajo determinada regla de inferencia, yo voy a obtener una premisa 5. Y vamos a identificar la regla de inferencia y qué premisas utilicé. Entonces, por allí, dirémoslo sencillamente así. P, entonces Q, y Q, entonces R. Miremos el anexo 5. Entonces me dice P, entonces Q y Q. Entonces miremosla acá. P, entonces Q y Q, entonces R. Obtengo a P, entonces R. Quiere decir que estoy aplicando un silogismo hipotético. Entonces allí miramos. Listo. ¿Y qué premisas utilicé? Silogismo hipotético, premisas 1 y 2. Y así en su orden debo identificar qué ley de inferencia hemos aplicado y qué premisas utilizamos hasta llegar a la conclusión en este caso. ¿Qué nos pide este ejercicio? Que adicional a la utilización de esta tablita, tabulemos en el simulador esa expresión matemática y completemos la información que está en esta, completar la tabla establecida con cada ley y las premisas utilizadas para avanzar en la demostración. Eso es lo que nos pide en este caso. En el ejercicio 4 vamos a tener una expresión matemática, se identifican las premisas
Y desde ello, ¿qué debemos hacer con esta información? Entonces me dice que tenemos que plantear unas proposiciones simples. Entonces, recordemos que una proposición simple es una oración que cuenta con sujeto, verbo y predicado. Elizabeth está en grabación, por ejemplo. Sujeto, verbo y predicado. Entonces es lo mismo que está allí planteado. Y esto lo debo reemplazar en esa expresión simbólica organizando un argumento. Eso es lo que tenemos que hacer en la parte inicial, organizar un argumento o llevándolas al lenguaje natural de acuerdo a la expresión matemática seleccionada. Luego debo generar la tabla de verdad de forma manual. Entonces acordémonos que debemos generar la tabla de verdad de acuerdo al número de proposiciones y de acuerdo a la expresión matemática. Entonces habrá, en este caso, una columna P, Q y R, porque son las tres proposiciones. Ya sabemos que es 2 a la N, es decir, 2 a la 3. Mi tabla de verdad va a ser de 8 filas. Va a contar con columnas P, Q, R, negación de P, negación de Q y negación de R, continuas. Luego va a contener una columna para P, entonces negación de Q, otra columna para negación de Q, entonces R, y otra columna para negación de R. Perdón, esa ya la tenemos, entonces nada. Ahora, después de esas, entonces iría otra columna donde abarca toda la expresión, considerando estas dos premisas, y luego otra donde estaría todo el antecedente, hasta esta parte. Adicional a ello, iría otra columna donde estaría toda la expresión matemática seleccionada, es decir, más o menos unas 8 columnas sería mi tabla de verdad. ¿Listo? Luego nos pide que esta expresión la pasemos al simulador. Entonces transcribo o tipeo esa expresión allá en el simulador para obtener la tabla de verdad que genera el simulador. Y me pide que identifique las reglas de inferencia que darían validez a ese argumento allí planteado. Entonces lo que tengo es que tomar la expresión, visualizar las reglas de inferencia y ver cuál de ellas me puede llegar a la conclusión. Entonces recordemos que para aplicar las reglas de inferencia debo tomar las que tengo aquí. Puedo tomar como base mis reglas de inferencia aquí, mirar su estructura, ver, considerar qué conectores se está manejando y de esta forma poder determinar si puedo o no puedo utilizar de estas premisas, alguna de ellas, en qué forma las debo utilizar para ir llegando paso a paso, bajo una regla de inferencia, la utilización de las premisas existentes, hasta que llegue a la conclusión. Es más o menos el juego que vamos a hacer en esta parte. Bueno, entonces teníamos nuestra tabla de verdad, lo del simulador, arreglamos nuestras. Con eso estaríamos dando, digamos que solución a los 4 ejercicios que se nos requieren. Entonces reitero la información. Ejercicios, anexo 4. En el anexo 5 vamos a encontrar el resumen de las reglas de inferencia y cómo se realiza un ejercicio de los que están allí propuestos, en cuál es su estructura, cuál es su orden. Tenemos un anexo 6, que es donde está el simulador, toda la explicación de lo que es el simulador. Eso es como tal, digamos que el desarrollo de la actividad que tenemos propuesta para esta oportunidad. Recuerden no dejar pasar la fecha, es muy importante ese compromiso del desarrollo de esa actividad. Estamos ya casi que a mitad de curso, entonces es muy importante para nosotros que ustedes participen, que entreguen el desarrollo. Si no hay claridad, recuerden que me pueden contactar a través del Skype o estoy a través de Teams o algunos me marcan a través del WhatsApp. Pero pues la idea es que tengan la información clara, que dediquen el tiempo necesario al curso para que puedan obtener los resultados esperados. Y eso sería todo. Les deseo una feliz tarde.